Hola a todos, soy Fabiola Amay de Amay JPG y momentáneamente estamos de regreso en el estudio. Es fin de semana y tuve tiempo de grabar, entonces les estoy grabando desde aquí, desde mi pequeño estudio de siempre. Y bueno, rápidamente vamos a empezar rápido el video porque tengo mucha información que darles. Pero hoy por fin les traigo el video tan prometido acerca de diseño y comunicación visual, de mi carrera. Principalmente porque mucha gente me ha encontrado mi canal, mis videos, mi cuenta de Instagram, porque tienen interés sobre la carrera y me ha gustado mucho el poderles ayudar, el poder resolverles dudas y todo eso. Incluso por ahí les contaba en el otro video que hay gente que ahora ya está estudiando diseño y comunicación visual después de haberme preguntado un par de cosas. Estoy muy contenta de poderles ayudar en lo poquito o en lo mucho que sea la medida. Entonces me veo en la obligación de compartirles lo que yo sé o lo que ha sido mi experiencia cuando yo estudié diseño y comunicación. Agradezco de una vez a toda la gente que me ha mandado mensajes y les repito que lo que sea que necesiten me pueden enviar un mensaje, dejarme un comentario y yo siempre voy a estar ahí para tratar de ayudarles y de apoyarles con las dudas que tengan. Bueno, creo que para empezar el video debería hacerles un disclaimer acerca de lo que les voy a decir, que es como aclararles que la información que les voy a dar es todo sobre mi experiencia, sobre el lugar donde yo estudié, la universidad donde yo estudié y la carrera que yo estudié, porque creo que hay algunas carreras similares, pero toman enfoques diferentes o cosas así. Entonces yo voy a hablar únicamente de diseño y comunicación visual, de la universidad donde yo estudié, de los maestros que a mí me tocaron y cosas así. Entonces, como todo es sobre mi experiencia, yo les recomiendo que si a ustedes les interesa estudiar esto, aunque yo les diga la información aquí, traten de investigar por su cuenta, de preguntarle a gente que estudie donde ustedes quieren estudiar y así, porque el simple hecho de que sean maestros diferentes ya cambia muchísimo la experiencia. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero también está la parte en la que yo disfruté mucho mi universidad, mi carrera. Es algo que a mí me apasiona mucho, y ustedes lo saben, lo han visto. Yo creo que eso puede llegar a pintar la carrera como lo mejor del mundo, cuando para algunas personas puede que no resulte ser así. Entonces yo creo, o les sugiero que aunque ustedes vean la información aquí, investiguen también por su cuenta y pregunten con gente que lo estudie en la universidad a la que quieran ir. Y aún así, como les digo, estoy tratando de ser lo más objetiva posible con la experiencia, con los maestros y con todo esto. Entonces, les repito, cualquier duda, aclaración o lo que sea que necesiten después, me pueden mandar mensaje con confianza y lo puedo platicar o podemos hacer una segunda versión de este video. Y pues con esas aclaraciones fuera del camino, vamos a comenzar con el video porque, como les digo, hay mucha información que dar. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de qué es el diseño y la comunicación visual. El corto, o que puede que lo llame así en algunas veces del video, es DCV, diseño y comunicación visual. Para mí personalmente es como un hijo híbrido entre el diseño gráfico y la comunicación, pero también lo podemos ver como una evolución del diseño gráfico. Básicamente toda la construcción del mensaje para terminar en la parte visual, o toda la parte visual trabajada en pro de lo que se va a transmitir. Algunas veces lo definen como las actividades destinadas a transmitir mensajes específicos a un grupo determinado. Hay una frase, una mini frase, que dice que la forma sigue una función específica, y en este caso la forma pues es toda la parte visual que nosotros aprendemos como diseñadores, y después la función específica es transmitir mensajes o información, que es como la parte de comunicación, y se juntan pues en la parte visual, ¿no? Nosotros pues, como les digo, trabajamos todo lo que es formar el mensaje para transmitirlo y teniendo mucho en cuenta a quién se le está transmitiendo. Entonces, en ese sentido, siento que es como eso, el hijo híbrido entre el diseño gráfico y la comunicación. Les voy a compartir lo que son como las especificaciones
educativas y de ingreso. Las especificaciones educativas es como que tengan una visión de cómo se constituye la carrera. Antes de entrar de lleno, vamos a hablar como de cosas técnicas. La escuela en donde yo estudié tiene el plan semestral, entonces te tienes que inscribir cada 6 meses y se cuenta pues por semestre. Pero para darles una visión, un panorama un poco más grande, la carrera en total dura 4 años y medio, de los cuales 3 años, que son 6 semestres, los tienes en tronco común. Quiere decir que estás en un salón con unas 20 personas y tú y tus compañeros, esas 20 personas, llevan exactamente el mismo plan, las mismas materias, los mismos horarios, a menos que ustedes los cambien, ¿no? O sea, quieran tomar una clase en la tarde o en la mañana o algo por el estilo. Igual hay turno matutino y turno vespertino. Y después de esos 6 semestres, llevas un año, que son 2 semestres, el séptimo y el octavo, donde ya puedes entrar a una especialidad. Quiere decir que sigues llevando tronco común con tus 20 compañeros, pero a lo mejor de esos 20 compañeros tú y otros 5 toman la misma especialidad y entonces llevan 2 o 3 materias enfocadas en esa especialidad. En la mía fue editorial y yo llevaba clases de diseño editorial con otras 3, 4 compañeras de mi salón. Y ahí, por ejemplo, en las especialidades sí se suelen mezclar con los de la tarde. Entonces ahí es a veces hay grupo matutino y vespertino de especialidad, pero a veces nada más hay uno. Entonces también como que, no sé si eso sucede en todas las universidades, pero al menos en la mía pasó. Y después de esos 2 semestres de ese año, te queda el último semestre, el noveno, donde son prácticas profesionales, que es como ir a hacer un piloto de tu vida laboral. En ese semestre sigues estando en la escuela, vas, consigues un trabajo o algo similar como a un servicio social y le tienes que entregar a la escuela un cierto número de horas de prácticas profesionales y algo así como una bitácora o evidencias del trabajo que estuviste desarrollando. Aquí sí se pide que sea como referente a tu carrera, porque creo que en servicio social puedes hacerlo de lo que sea, pero en prácticas profesionales tiene que estar enfocado a tu área. Entonces puedes trabajar desde cosas de publicidad, de comunicación, de impresión y de todo eso, y no necesariamente solo diseño, pero sí tiene que estar como dentro del área de diseño. Y eso es en cuanto al panorama general. Ahora, para ingresar a la carrera en la universidad, que es similar para todas las carreras en esta universidad, no sé si en otras sea diferente, pero para la mía, para ingresar a cualquier carrera necesitas pasar un curso propedéutico y el examen EXCOBA, me parece que es. Y el curso propedéutico, por si no los conocen o así, básicamente es una serie de clases donde ellos califican que tengas el perfil de ingreso adecuado. El perfil de ingreso, si se meten a buscar en cualquier universidad, tiene que venir en la descripción de las carreras, perfil de ingreso y de egreso. El de ingreso pues es lo que ellos piden que tengas para que puedas como desarrollar esa carrera, y el de egreso es el que tú vas a tener cuando termines esa carrera. Estos perfiles varían un poco, pero realmente te piden como habilidades generales. No es como que ya te vayan a pedir que sepas diseñar. Es más como tener actitudes que te guíen hacia ese sentido. Yo para mí siento que es como para decirte, como cuando haces un examen y te dicen tú vas para matemático, tú vas para químico. Es más que nada que tengas como ese gusto y esa pasión por la carrera, porque si no, pues se les dificulta, y a las universidades no les gusta que la gente se salga, o sea, tener un bajo nivel de egreso, porque cuestiones de ellos, de sus calificaciones internas y no sé qué. Pero básicamente en mi universidad, en mi carrera, el perfil que te piden es que tengas pensamiento crítico, creativo, habilidad de sintetizar y analizar como para poder diseñar, y otras destrezas que creo que piden ya casi en todas, que es como facilidad con las tecnologías de la información, las computadoras, los teléfonos, investigar, el internet,
que tengas facilidad de comunicación oral y escrita y proyección de diseño. Aquí, esas últimas dos, no es como que quieran que seas extrovertido y te encante debatir y ese tipo de cosas. Es más bien que sepas como dar una opinión. Y en proyección de diseño, siento que es más como en el sentido de esa sensibilidad de decir, ay, el amarillo ahí se ve feo. O ay, esas cosas no son del mismo estilo. Suena un poco abstracto, pero realmente las carreras que tienen que ver un poco más con la creatividad, así son. Entonces, no se preocupen. No es como que ya necesiten saber diseñar ni nada por el estilo. Es esa sensibilidad, por decirlo así. Y probablemente si a ustedes les interesa la carrera, es que ya tienen esa como sensibilidad. Y pues bueno, en cuanto al examen Excova, que es como la siguiente parte, una vez que ustedes cursen el propedéutico y lo pasen, entran a la parte del examen Excova. Y en este examen, hasta donde yo recuerdo, es general, o sea, de todas las materias. No es un examen que se especifique para diseño o para cualquier otra carrera. Entonces, pues miden como tus conocimientos de la prepa. Yo sugiero que te prepares siempre que vayas a dar el examen para las materias que se te dificulten. Porque las materias que se te dan fáciles, realmente como son preguntas generales, no es como que te vayan a super especificar de un tema de español o de inglés o de cosas así. Entonces, si te vas a enfocar en estudiar en algo, estudia las que se te complican más. Yo odio química, geografía e historia. Bueno, no las odio, pero a mí se me dificultan. Entonces, cuando estudiaba, yo estudiaba para esas. Y yo en mi preparatoria llevé especialidad de físico-matemático. Entonces, aunque las matemáticas tampoco me gustan tanto, ni soy tan buena en ellas, llevaba como una pequeña ventaja de que las veía a diario. Entonces, en ese sentido, a mí me ayudó a llevar esa especialidad, pero no en todas las escuelas sucede, no en todas las preparatorias hacen eso de las especialidades. Entonces, si ustedes tienen un par de materias que tengan dudas, les recomiendo que estudien sobre esas y repasen las demás solo un poco. Y que no se pongan nerviosos, porque eso pasa mucho. Como que cuando uno se pone nervioso se bloquea. Entonces traten como de ir en modo zen y todo bien. Y un consejo, regresando un poco a la parte del propedéutico, ahorita que me estaba acordando, es que en muchas universidades pues te piden que vayas, a lo mejor ahorita por la pandemia algunas no lo hicieron, pero te piden que vayas, asistas a las instalaciones, a la escuela, tomes las clases ahí, las tomas con maestros que dan clases ahí. Entonces es una buena oportunidad para preguntarles a los maestros cómo es, de sentir cómo es la rutina de ir a la universidad, tomar una clase, hacer proyectos o exámenes. Entonces es como un buen piloto, una buena prueba de cómo sería su vida ahí en la universidad. Yo cuando iba a entrar estaba entre la universidad a la que fui y otra en mi mismo estado, y como no fui a propedéuticos a la que está en mi estado, como que todo se me hacía un poco difícil de imaginar cómo iba a ser estudiar ahí, y terminé decidiéndome por esta otra universidad porque a esta sí pude ir al propedéutico y conocí las instalaciones, los profes, las materias. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad para que conozcan cómo es toda esa parte y se decidan si les gusta, si no les gusta. Que, o sea, es un arma de doble filo porque a veces puede ser que en el propedéutico no sea tan fiel a cómo es las clases ya en sí, pero por eso pueden acercarse y preguntar, por eso pueden como investigar en ese sentido. Y pues siento que es una buena oportunidad para ustedes sentir cómo ven el la escuela, los maestros, que los maestros en los propedéuticos pues suelen tratar de meter miedo, como de una vez ténganme respeto, pero traten de llevárselo con calma, de no ponerse nerviosos y pues que estén ahí para vivir la experiencia, ¿saben?
Entonces, en ese sentido, creo que esos son como mis consejos y esta parte como de ingresar o de estar interesados en la carrera. Creo que esta es la parte de las más largas y la más importante del video, que es el plan de estudios, que es como que lo que más da, no sé si curiosidad, dudas o así cuando uno está interesado, que es a fin de cuentas qué es lo que vas a aprender, ¿no? Creo que lo primero que debo de decir es que todas las materias, y yo me imagino que esto es para todas las carreras, pero todas las materias siempre o suelen ser solo como introducciones al tema. Sí te enseñan cosas, a hacer cosas, a analizar cosas de esas materias, pero siempre siento que si quieres aprender más o quieres aprenderlo bien, siempre vas a tener que investigar tú por tu cuenta, practicar tú por tu cuenta y hacer mucho porque te interesa. Entonces también por ahí otra vez vuelve a estar el sentido de que te apasione lo que estás haciendo o lo que estás estudiando. Porque si no, luego hay ese tipo de cuestiones en las que si no te interesa te cuesta hacerlo. Entonces, siento que realmente tú tienes que querer saber más de los temas para que aprendas mejor. Entonces, al menos en mi experiencia, nunca va a ser suficiente con lo que te enseñan dentro de las clases y eso está bien, eso está bien. Se supone que ellos te enseñan una introducción y ya tú empiezas a especializarte, también por eso están las especialidades. Entonces, yo recuerdo que mis compañeros llevábamos, no sé, clases de diseño editorial, pero ya cuando llevabas las de especialidad no tenía nada que ver con las que llevabas en tronco común. Entonces es como darte una pequeña prueba para que tú también sepas hacia dónde te quieres ir o especializar. Y al menos eso es en mi experiencia. Creo que cada universidad puede ser diferente en este sentido, pero la mayoría de las veces va a ser así, como que te meten conocimiento para que tú después investigues. Y bueno, si realmente te enseñaran todo en las clases, todo lo que hay que saber o lo que existe del tema, ninguna carrera acabaría en 4 años y medio, ni cerca, ¿no? Pasando ahora sí al plan de estudios, creo que no es, bueno, sí es físicamente posible, pero por cuestiones de tiempo, de edición y de todo, no puedo explicarles semestre por semestre y materia por materia de qué trata, porque duraríamos aquí todo el día y yo duraría más de lo que he durado para editar este video. Pero básicamente vamos a dividir los 6 semestres de tronco común en una combinación de materias que te enseñan todo lo básico de diseño gráfico. Suena un poco rebuscado. Las materias que llevamos en estos 6 semestres de tronco común, a mí me gusta dividirlas en 4. A mí me gusta dividirlas en materias de software, materias de gestión, materias de diseño, las especializadas. Hay otras que considero como de requisito. Entonces son como 4 o 5 divisiones que les voy a explicar una a una de qué se trata. Es las materias de software y pues es estas donde te enseñan a utilizar todos los programas o y qué productos de diseño puedes hacer con esos programas. Por ejemplo, donde aprendemos a utilizar Photoshop, donde aprendemos a utilizar Illustrator y por ejemplo que Photoshop pues se puede utilizar para editar fotos, para editar armar, no sé, carteles, armar publicidad. Incluso ilustrar, cosas así. Illustrator igual te enseña que con él puedes hacer carteles, que puedes hacer collage, que puedes hacer ilustraciones y vamos viendo igual InDesign, cómo maquetar libros, cómo maquetar creo que hay gente que incluso hace tarjetas de presentación y todo eso en InDesign, como que cuáles son las más utilizadas o cuál es como el estándar de que si hay que editar una foto, pues sabemos que con Photoshop y todo ese tipo de cosas. Después tenemos las conocidas como materias de gestión. Las materias de gestión, pues como tal, son donde nos enseñan un poquito como a nosotros gestionarnos como profesionistas, pero desde el ámbito de cómo nos vendemos como profesionistas, cómo sacamos nuestra contabilidad, cómo creamos nuestros negocios, todo este tipo de cosas. Y tenemos, por ejemplo, materias como
mercadotecnia, contabilidad, incubación de empresas, expresividad, liderazgo, y nos enseñan pues eso, cosas fundamentales como profesionistas. Yo siento que nos preparan para vendernos como freelancers en caso de que tú quieras hacer tu propia empresa o que hayas ido a aprender diseño gráfico porque quieres darle ese plus a tu negocio, por ejemplo. Te enseñan ciertas cosas como saber cobrar, saber liderar proyectos, comunicarte con tus compañeros, hacer cotizaciones, como estas cosas un poquito más de gestión. Después tenemos las materias de diseño, y estas son diferentes de las de software porque aquí es como toda la teoría. Aquí es donde nos enseñan historia, metodologías, el uso del color, que las composiciones, que el lenguaje, que cómo lo perciben y todo ese tipo de cosas. Entonces, este es como el conocimiento fundamental de lo que debe ser o puedes hacer con el diseño. Es como esa frase que dice que hay que aprender primero las reglas para después romperlas. Nos enseñan desde qué es un punto hasta cómo ese punto se puede transformar para que lo entiendan las personas de esta forma o de esta otra forma y cosas así. Y cómo hacer que eso sea llamativo, ¿no? Esas es como las materias de diseño, y entre ellas, por ejemplo, estaba color para el diseño, metodología de la investigación, metodología de diseño, historia del arte, ¿cómo se llamaba? Fundamentos del diseño, todas esas materias. Y después tenemos las materias especializadas. Estas pueden caber en software o en las materias de diseño, pero yo las aparto porque se enfocan directamente sobre un área, que son las materias que nosotros llevamos por tener una especialidad. Entonces, por ejemplo, es para profundizar en ese conocimiento. En mi caso, como les decía, yo escogí editorial, pero tengo compañeros que escogieron identidad gráfica, escogieron audiovisual o cosas así. Como que nos enseñan el pan de cada día de diseñador, como maquetar manuales, hacer logotipos, editar videos. Estas materias son antes de entrar a la especialidad. O sea, en el tronco común, antes de yo escoger editorial, ya había llevado una clase de editorial, ya había llevado un poquito de audiovisual, un poquito de branding, y todo esto es como en pro de que veas cuál te gusta más para que después escojas especialidad. Entonces, son en realidad para eso, para ir dándote como una idea, ¿no? Y hablando de las especialidades, en mi escuela se ofrecen 4, que de hecho pueden llegar a ser 5 o pueden llegar a ser más. Especialidades que son diseño editorial, branding, diseño web, espacios y objetos, y la otra que puedes hacer, por decirlo así, es la de animación, pero ahí hay un poquito más de movimiento porque hay que ir a tomarla a otra facultad. Entonces les voy a explicar un poquito así rápido de qué trata cada una, pero editorial, como se los he dicho muchas veces aquí, es mi pasión, pero básicamente es hacer publicaciones o preparar archivos para que salgan a medios impresos. Entonces, esto quiere decir que aprendemos a maquetar proyectos, a darles salidas para la impresión, retomamos como cuáles son los sistemas de impresión, cómo se debe de preparar un archivo para cada uno, cómo reconocerlos, y vemos un poquito más acerca de la composición y la conceptualización de estos proyectos, porque hay maquetaciones, digamos, simples, pero hay otras que conocemos como experimentales, y lo pueden ver en algunos de mis videos donde les hablo acerca de mis tareas de editorial, donde buscábamos experimentar con lo que es la maquetación. Y después tenemos el branding, que es una que es muy popular en estos momentos y que varios de mis compañeros tomaron cuando estábamos en la carrera. Es acerca de todo lo que compone la identidad de una empresa, de un proyecto o de algún evento. Va desde el logotipo, el manual, los productos, los empaques, todo lo que tenga que ver con la identidad de algo corresponde a branding. Después tenemos espacios y objetos. Esta no se abrió cuando yo estaba en la carrera porque no se juntó suficiente gente. Queríamos tomarla, pero bueno, sí se juntó la gente, pero no había los maestros. Entonces
Creo que los de siguientes 2 semestres ya se abrió, entonces por lo poquito que pude platicar con ellos y lo poquito que yo sabía al respecto de la carrera, se refiere como a diseñar espacios, vaya, pero es más como al lado de los puntos de venta y de las experiencias en esos espacios. Entonces, siento que es como donde el diseño gráfico se junta un poquito con el diseño industrial. Entonces, alguna vez escuché a alguien decir que en espacios y objetos aprendes cómo hacer los espacios para los conciertos, por ejemplo, los venues, de que los fondos y todo eso. No sé qué tan cierto sea, pero esa es mi percepción al respecto. Y después tenemos web o experiencias web, creo que se llamaba, que tal cual lo dice, pues es ambientes virtuales, páginas web, pero pues va un poco más allá porque también les enseñan mucho de la experiencia de usuario, que es algo que ahorita está, no sé si decir de moda o es algo a lo que le han puesto más atención ahora, pero básicamente el usuario dicta cómo se tiene que diseñar las cosas, ¿no? Entonces ellos aprenden a diseñar algo que sea efectivo y funcional para el usuario. Entonces es una muy buena carrera y es muy popular, es muy demandada ahorita. Y después está animación, que como les digo es el comodín, al menos en mi universidad. No está como tal en el plan de estudios, pero puedes tomar esas clases en otra facultad, que es la de ingeniería, y tú sales con... Bueno, realmente nosotros no salimos con el título marcando qué especialidad tomamos, simplemente sale como licenciado en diseño y comunicación visual, pero pues sí puedes decir que tuviste línea terminal en animación, ¿no? Fuera de estas materias que les digo, hay otros requisitos, otras materias que son requisitos, como lo es idioma. O sea, en mi universidad tienes que escoger un idioma. Por ejemplo, si tú ya sabes inglés, haces el examen para pasar, para no tener que tomar inglés, pero aún así te piden que si no estás tomando inglés, tomes francés o algún otro idioma. Creo que también ofrecen alemán, entonces puedes tomarlo en otro lado, o sea, por fuera de la facultad, creo, pero necesitas estar tomando un idioma. Después de eso, de cumplir los 6 semestres de idiomas o exentarlos, dependiendo de la facultad o del maestro, tienes que hacer servicio social y las prácticas profesionales. Pues como les decía antes, las prácticas profesionales son como un piloto de cómo vas a salir a conseguir trabajo, a trabajar, estar entregando como evidencias y todo esto. Y el servicio social es similar, pero no es obligatoriamente dentro de tu área. Entonces tú puedes hacer servicio social en cualquier lugar, haciendo cosas de diseño o sin hacer cosas de diseño, pero las prácticas sí es obligatorio que sea en el área de diseño. Entonces pues tienes que trabajar un cierto número de horas y entregar evidencias, eso es como la parte similar, y pues ambos son requisitos para que te puedas graduar y titular. Entonces idioma, servicio social y prácticas son materias, pero que son requisitos. Entonces eso es como un poquito acerca del plan de estudios. Seguramente me está faltando muchas cosas que contarles o ser un poco más específica. Es como lo general. También por ahí llevamos algunas materias más artísticas, materiales y objetos, y aprendimos cómo hacer... cortamos vidrio, hicimos cosas con cerámica. También llevamos lo que era técnicas de expresión, donde aprendimos a tomar fotografías, aprendimos a dibujar con otros materiales y todo este tipo de cosas. Entonces hay un poquito más dentro del plan de estudios. Yo les recomiendo que lo chequen, que lo busquen, que lo investiguen, el de su carrera, pero también pueden investigar el de otras universidades y cosas así, y ver cuáles son las diferencias, porque conozco algunas, al menos de la gente que me ha contactado, me han platicado que su plan de estudios es muy similar al que yo llevé. Entonces me imagino que ustedes también puede que lleguen a llevar las mismas materias, pero también sé de otros que son diferentes y se enfocan un poquito más en algún lado que en otro, o pierden, por ejemplo, estas materias que son un poco más artísticas y se enfocan un poco más en el diseño. Creo que por ahí un pequeño disclaimer también,
es que nosotros como tal no llevamos nunca una materia que sea de dibujo, de ilustración, porque a veces también me preguntan como que si si en lo que estudié me enseñaron a ilustrar. A mí me presentaron la ilustración en la carrera, porque yo como tal no la conocía como una rama del diseño o del arte, pero nunca llevé una materia como tal que me enseñara a ilustrar. Entonces también para que lo tomen en cuenta cuando busquen sus planes de estudios, si lo que ustedes quieren es otra cosa, ¿no? No tanto porque no les convenga estudiar diseño y comunicación visual para ser ilustradores, sino porque a lo mejor van esperando que les enseñen, y eso es algo que no, al menos a mí no me enseñaron, pero que empecé como a conocer. Y la verdad es que estudiar diseño y comunicación visual me ayudó mucho a crecer en el lado de la ilustración, porque al fin de cuentas terminan convergiendo muchos conocimientos, como el uso del color, la composición y todo esto, y las herramientas, el conocer las herramientas. Requerimientos para estudiar diseño y comunicación visual, que para mí no hay requerimientos previos o cosas que tengas que saber antes o así para estudiar diseño, pero definitivamente siento que hay cosas que te pueden ayudar o facilitar el hecho de estudiar diseño, o que serían como un extra si se pudiera, porque siempre hay formas cuando no existe la posibilidad, pero es otra cosa por la que mucha gente me pregunta y me busca. Entonces siento como que son requerimientos que la gente cree o que son beneficios extra si puedes tenerlos, pero que al mismo tiempo no los considero requerimientos como tal. Entre ellos está pues una buena computadora, que definitivamente pues puede hacer más fácil tu trabajo en ese sentido. Y pues generalmente la pregunta que más me hacen respecto a las computadoras es que cuál compran o cuál necesitan o cosas así. Recomiendo que tenga 3 características las computadoras para estudiar diseño y comunicación visual. No es como que si no tienes una computadora con estas 3 características no funcione. Claro que funciona, pero a lo mejor, como les digo, puede hacerlo más fácil, que tenga una buena memoria. La mía tenía 1 terabyte, nunca la llené, entonces es súper bueno porque no se pone tan lenta la compu, tienes mucho espacio y no necesitas estar sacando archivos constantemente. Por ejemplo, cuando tomamos o llevamos la materia de fotografía, pues cada clase era tener 100 fotos, ¿no? Entonces, aunque las fotos casi no pesan, las imágenes no pesan tanto, siempre es bueno tener ese espacio para que no estés batallando con los archivos que tienes en tu compu. Después es que tenga una buena memoria RAM o una buena cantidad de memoria RAM. La mía tenía 8, sí recomiendo que si es posible tenga 8 mínimo, porque esto hace que no se te trabe tanto la computadora cuando tienes varios programas abiertos. Pero yo he visto gente que corre programas de diseño en computadoras de 5 GB de RAM, entonces de que se puede, pero a lo mejor hace más fácil que tengas 2 o 3 programas abiertos mientras más RAM tengas. El último es un buen procesador. Casi siempre nos recomendaban en la universidad que fuera Intel del 5 para arriba o AMD, no recuerdo si 9 o 10 para arriba. El mío era un 5 y a veces batallaba con algunos programas, pero siento que en general sobreviví súper bien. No se me trababan tantos, a lo mejor no podía tener más de 2 programas abiertos, o si tenía 2 batallaba con que no se trabara tanto y así la compu, pero sobreviví y creo que eso ya es suficiente. Y pues sí, o sea, siempre está la solución de que si no es posible, puedas trabajar en el centro de cómputo de tu universidad o así. Hay otras cosas que también suelo recomendar, pero que tampoco son tan necesarias. Si tienes que escoger en tu presupuesto por una compu, escoge una compu que tenga estas primeras 3 y ya lo demás te puedes arreglar de otras formas. Pero estas siguientes cosas
que recomiendo es que tengan un buen tamaño de pantalla para que no tengas que estar batallando tanto ni forzando tanto la vista al momento de estar diseñando. Y aparte es bueno que tengas una gran pantalla porque puedes tener varias cosas abiertas, o sea, de un lado tus referencias, de este lado el programa de diseño con la interfaz, cómo tú te acomodes y cosas así. De hecho, ahora que trabajo y tengo un monitor muy grande, me siento como perdida cuando trabajo en la compu, porque solamente puedo tener la interfaz de diseño y no me caben muchas cosas, pero sí, mientras más grande la pantalla creo que es mejor. Entonces, como les digo, no es algo súper necesario, pero a lo mejor puede facilitar el trabajo. También recomiendo que tenga varias entradas o puertos USB, porque casi siempre, bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero los mouse necesitan un puerto. Luego, si tienes que tener tu memoria USB, otro puerto. Si tienes que pasar trabajos colaborativos, otro puerto para tus compañeros. Si tienes que tener o estás sacando imágenes, necesitas el disco duro. O necesitas conectar la tableta gráfica. Entonces, mientras más puertos USB tenga, yo considero que es mejor. Y lo mismo es para las memorias SD. Tengo una entrada para memorias SD porque la mayoría de las cámaras trabajan con ese tipo de memoria y siempre es difícil estar buscando o comprando adaptadores o teniendo que buscar qué compu de tus compañeros tiene para poder sacar tus fotos de la cámara. Entonces es un poquito más fácil si la tuya ya tiene una entrada de memoria SD. Y pues básicamente yo pasé mi carrera con una computadora Dell, que era de segunda mano, que al día de hoy sigue funcionando y es donde edito los videos. Y la verdad es que me ha respondido muy bien. Ya está viejita. Y lo primero que se le acabó fue la batería, o sea que ya no funciona si no está conectada todo el tiempo a la luz. Pero siento que en cuanto a capacidad funcionó muy bien, al menos para el momento de estar estudiando. Y yo todavía la forzaba más porque aparte de el tiempo en el que estaba haciendo tarea y haciendo ese tipo de cosas, también hacía lo de editar mis videos o dibujar en la tableta y cosas así. Entonces la verdad es que hay como un buen rango de compus que pueden funcionar bien para que no se te trabe, pero tampoco lastimen tanto como la economía y así, por si lo quieren tomar en consideración. Y una vez más, repito, que si no se puede conseguir una compu con estas características, claro que se puede aún así estudiar diseño y comunicación visual, simplemente a lo mejor hay que organizarse más en tiempos y espacios para que no tengas que tener varios programas abiertos o cosas así. Entonces, de que todo se puede, todo se puede. Yendo a otra de los requerimientos, en varios lados que yo he visto, cuando estudias diseño gráfico o diseño y comunicación visual, te piden una cámara de fotografía y esta suele ser como la inversión más grande que haces durante la carrera. En mi caso particular, mis papás ya tenían una cámara que me funcionaba para la carrera, entonces ya no tuvieron que comprar, pero mis compañeros sí compraron algunas. Aquí lo que se suele recomendar es que otros compañeros de semestres más altos suelen vender las suyas después de pasar la carrera. Entonces sale un poquito más barato. Si es algo que te interesa, pues es una inversión para el futuro. Si es algo que no te interesa, igual y puedes conseguir algo no tan... Bueno, todas estas son semiprofesionales las que suelen pedir. Entonces igual y no es algo como tan caro o que puedes como comprar y tener, no sé, para cuando uno viaja o simplemente como hobby o cosas así. Entonces es una inversión algo más cara, pero tampoco es súper necesaria. Y también, por ejemplo, nuestros profes nos daban chance de que si no podías conseguir cámara, nos podíamos prestar a veces las cámaras o se hacían equipos, entonces solo se podía usar solo una o cosas por el estilo. Y si no, hay muchos ejercicios básicos que puedes hacer con el celular. Ahora muchos celulares tienen buenas cámaras o tienen como la habilidad de poner cosas de edición para que vayas practicando. Y de cualquier forma siempre se puede platicar con los profes en este tipo de cosas, porque pues nadie te puede obligar a que hagas una inversión de ese tipo. Entonces aquí creo que es más bien como platicarles, no tanto de
qué cámara comprar, sino de que siempre hay formas o sugerencias en este tipo de requerimientos y que no es necesario comprar la super cámara o comprar una cámara, sino que puedes pedir prestada, puedes compartir con tus compañeros, puedes hablar con tu profe, hacerlo con el celular y ese tipo de cosas. Aparte yo no sé tanto de cámaras. En mi caso particular, mis papás tienen creo que la Canon EOS T3 y pues es la que utilizo para grabar los videos. A lo mejor puede mejorar en muchas cosas, ya está algo viejita también, pero la verdad es que ha aguantado, yo creo que tiene más de 10 años esta cámara con nosotros en la casa y es algo que se sigue como que es una inversión, vaya, o sea, va a durar mucho tiempo. Otros como aparatos electrónicos, dentro de estos como requerimientos o cosas que te pueden facilitar la carrera, que yo compré o que mis compañeros obtuvieron, fue por ejemplo la tableta digitalizadora. La más conocida es la Wacom o la marca de Wacom. Ahora ya hay otras como Intuos y las XP Pen creo y cosas así. Y miren, sinceramente yo no la veo tan necesaria para estudiar diseño y comunicación visual. Pero a mí como ilustradora sí me funcionó mucho, sí me sirvió muchísimo. La mía me la regaló uno de mis hermanos en un cumpleaños y tiene como 3 o 4 años conmigo y la verdad es que sigue funcionando como nueva. De hecho ahora ya me la llevé al trabajo porque allá no teníamos tabletas y a veces hay ciertos trazos que me funciona mejor hacerlos con la mano que con el mouse. Entonces en ese caso pues puedo decirles que sigue funcionando como nueva. Yo ya me acabé todas las puntas porque la usé así a morir. Y después hice la inversión de comprar el iPad, que ahora es como mi herramienta para ilustrar, pero antes era 100% con la tableta. Hay cosas, por ejemplo en Photoshop, la selección y todo eso, me gusta hacerla más fina o más exacta con la Wacom, pero tampoco les digo, o sea, no siento que sea algo necesario para estudiar diseño, incluso para ilustrar tampoco la veo tan necesaria porque yo conozco gente que hace cosas increíbles con un mouse. Pero definitivamente es más sencillo. Entonces también, si ustedes quieren hacer esa inversión, yo les diría que fueran por una de las baratas, de las que no tienen pantalla y de las primeras, de las más sencillas que tienen como 4 botones o una cosa así. Porque primero te vas a acostumbrar a trabajar con el reflejo mano-ojo. O sea, yo veo hacia la pantalla y estoy dibujando aquí. Creo que varias veces lo he mencionado en los videos, incluso en el que les hablaba sobre el iPad, les hablaba acerca de cómo ahora tenía que entrenar a la mano para ahora sí ver dónde estoy dibujando, que es un poco más sencillo, pero igual tampoco es malo. Y aparte las chiquitas o las más baratas no ocupan tanto espacio, ni llevan tantos cables y no necesitas como tener bases para apoyarlas o cosas así. Y esto es bueno porque, por ejemplo, yo era estudiante foránea, entonces yo iba y venía a Querétaro cada fin de semana y para estar cargando para estar cargando una tableta en el viaje con el peligro de llevarla en la mochila, de que se vaya a romper, de que se vaya a mojar o lo que sea, es mejor tener una más barata que no duela tanto a la economía ni emocionalmente si algo le pasa, que llevar tu super tableta con pantalla y sensibilidad y todo esto en la mochila cuando tengas que ir y venir o mudarte o dejarla sola en tu casa o cosas así. Entonces yo sí recomiendo que empiecen con una más chiquita y primero se acostumbren y después vayan escalando. Yendo sobre este mismo espacios acerca de dibujar o de ilustrar, también me he llegado a preguntar que si se necesita saber dibujar para estudiar diseño y comunicación visual. Yo lamento darles la impresión de que se necesita dibujar para diseñar, solamente porque a mí me gusta dibujar y a mí me gusta ilustrar y casi parece que mi carrera fuera sobre eso. Y como les decía antes, la carrera nunca me enseñó a ilustrar. Esto es algo autodidacta, que yo veo que mucha gente aprende de esa manera autodidacta. Pero definitivamente no se necesita saber dibujar para diseñar.
Creo que eso es más como del estilo personal de cada quien. Yo muchas veces en mis diseños meto cuestiones de ilustración, pero eso es por mi gusto personal. Y pues puede variar de persona a persona, pero realmente es eso, es un mito que necesites saber dibujar. Quizás te puede ayudar a transmitir o compartir tus ideas con bocetos y cosas cuando estés trabajando como en equipo o en grupo, pero realmente no es necesario. Y si lo que a ti te interesa, por ejemplo, es aprender a dibujar y por eso quieres entrar a la carrera, en mi plan de estudios, como les decía, vienen algunas materias que son un poco más artísticas y sí nos enseñan fundamentos de dibujar, pero tampoco es como que sea súper necesario. Entonces, si a ti te interesa aprenderlo, hay clases donde lo hacen, puedes tomar clases extra y te puede ayudar a diseñar, pero como tal no es necesario realmente. Y conozco mucha gente que no dibuja para nada, o sea, dibuja, no sé, monitos de bolitas y palitos, y aún así hace diseños increíbles. Y esto también es porque las herramientas, los software, te ayudan mucho a lograr ese tipo de cosas. Entonces siento que es algo que también se va a ir desarrollando y no es tampoco necesario en ese sentido. Y pues pueden ir de la mano o son mezclarse, pero realmente no es lo mismo dibujar y diseñar y no se necesitan como tal. Y pues solamente como para aclarar por ahí, la ilustración es como el hijo entre el diseño y el arte, y algunos lo clasifican como que es muy artístico para el diseño, pero muy utilitario para el arte. Entonces, como está ahí en medio, a veces se confunde el que se necesiten unos a otros, pero realmente no es así. Sí se pueden ir juntos, pero tampoco es necesario. Y creo que eso es como lo suficiente, bueno, eso es todo dentro de esta parte de estos como requerimientos, que no me canso de recordarles que no son como tal requerimientos, simplemente son como consejos en caso de que ustedes quieran o estén interesados en estudiar esto, que les pueden ayudar como a entender, bueno, no entender, como a facilitar su camino dentro de la carrera o como para ir viendo presupuestos o así si quieren estudiar esto. Otra de las grandes preguntas que me hacen mucho es cómo es estudiar DCB, diseño y comunicación. Y esta pregunta a veces es un poco difícil o abstracta de contestar. Entonces este apartado lo pongo principalmente porque como que en las preparatorias, al menos en la que yo fui y las que yo conozco, no nos enseñan como a prepararnos para una educación superior en artes o en cosas artísticas o en cosas que no sean matemáticas, química y humanidades. Entonces, como que no logramos entender o visualizar más bien cómo es estudiar diseño. No sé, al menos cuando yo estaba en la secundaria o así, me imaginaba que estudiar artes o diseño era como en las series de televisión, como en Hollywood Arts y así. De hecho, mucha gente de mi facultad le dice a la Facultad de Artes la Hollywood Arts de la UAC, pero sí, o sea, como que uno piensa que las cosas son diferentes, ¿no? Entonces, cuando no tenemos como esa forma de visualizar cómo es estudiarlo, pues tenemos mucho esta duda, ¿no? La diferencia o la principal diferencia es que estas carreras, en estas carreras más bien, nos desarrollamos por proyectos. Entonces, esto quiere decir que al semestre realizamos de 3 a 4 tareas grandes. Generalmente, no sé, cuando estudias matemáticas te dejan de tarea 10 problemas para resolver, ¿no? Pero en diseño no es así. En diseño quiere decir que si tenemos una tarea, es un proyecto y que se van a requerir semanas de investigación, semanas de pruebas, semanas de revisiones, entregar avances y todo eso. Entonces, por ejemplo, digamos que en una clase llega un profe y te dice que vamos a hacer un logotipo para una empresa de X cosa, ¿no? De refrescos, por decirlo así. Quiere decir que toda la primera semana es puro análisis del mercado, de qué es, por qué se venden los refrescos, quiénes compran refrescos, qué es lo que llama la atención de los refrescos,
quiénes son la competencia, quiénes venden más, cómo es su identidad visual de ellos y todo esto. La siguiente semana vemos cómo vamos a diferenciar nuestro producto. Entonces empezamos a hacer mood boards, empezamos a ver referencias, empezamos a darle vida a nuestro diseño, a bocetar y hacer todo eso. Y luego tenemos semanas de revisiones, donde todo lo que hicimos en ese mood board, en esa semana de empezar a bocetar, nos lo revisan, hacemos cambios, hacemos chequeos, hacemos como revisiones con nuestros compañeros de clases, con los maestros, y tenemos ya en las últimas semanas que entregar el logotipo o la identidad con todo lo que conlleva. Entonces, empaques, etiquetas, la historia, a lo mejor hasta un comercial, algo por el estilo, ¿no? Y eso quiere decir que en todas nuestras materias llevamos un plan o un proceso similar. Entonces, cuando hacemos carteles, videos, animaciones, etcétera, llevamos este mismo proceso, y entonces al semestre llevamos 3 tareas o 3 entregas grandes, pero todo el camino que conlleva sigue siendo parte de tu evaluación. Y eso muy pocas veces lo vemos en las preparatorias, o al menos en este como calibre, porque a lo mejor en las prepas para ciertas materias sí llevamos proyectos, pero siempre es como tener entregables o tener cosas un poco diferentes. Y aquí es un poco más abstracto el cómo te revisan y el cómo haces chequeos y el cómo entregas tareas. Entonces, otra de las grandes diferencias es que, al menos en mi caso particular, en mi universidad, en mi carrera, rara vez tomamos exámenes, rara vez tenemos exámenes como evaluaciones. Principalmente esto ocurre en las cuestiones donde sí llevamos exámenes, clases teóricas, casi al principio de la carrera. Y una vez que empezamos como segundo semestre, ya no volvemos a llevar exámenes, es muy raro, porque pues nos califican en base más bien a los proyectos y a los entregables que tenemos. Y pues como les digo, en las preparatorias generalmente nos enseñan a tomar exámenes, esa es nuestra forma de evaluación, y acá no, acá vale más tu proyecto y tus procesos que cualquier examen. Y finalmente, la principal como diferencia, ¿no? Como parte de cómo es estudiar, es que tienes que ser tu propio organizador, que quiere decir que la mayoría de las veces los maestros solo van a llegar, te van a dar un calendario de cuándo es fecha de entrega, de la primera, la segunda, la tercera y la entrega final. Y entonces en las semanas tú tienes que saber cuándo vas a ir a revisarle. Por ejemplo, yo hago un boceto el día de hoy y a lo mejor en la semana tengo 2 clases y a lo mejor no voy a que me revisen la primera, pero necesito ir en la segunda, porque si no me hacen una revisión no puedo avanzar a la siguiente etapa o me voy atrasando. Entonces los profes te dejan mucho en ese criterio y tú te tienes que organizar para cuándo voy a entregar este avance, cuándo voy a entregar esta investigación, cuándo voy a hacerla, cuándo voy a empezar a hacer bocetos y todo eso. Y muchas de las razones por las que tenemos que ser muy organizados es porque tenemos proyectos en todas las materias. Entonces, mientras yo tengo que hacer el proceso para un logotipo, también tengo que hacer ese mismo proceso, pero para un libro, y para un video que tengo que entregar, y para una animación, y cosas así. Entonces, tú debes de saber en qué semana tengo que tener el boceto listo, y en qué semana tengo que tener ya la animación hecha, y así, para que no se te junten y para alcanzar a tenerlo para la fecha de entrega. Entonces, teóricamente, tú podrías dejarlo todo para las últimas semanas, pero realmente es algo que no recomiendo, porque no son tareas que se puedan hacer en 1 o 2 días. Por eso llevamos entregas de meses, porque siempre hay que tener toda la investigación previa. Y uno a veces cree que no se va a notar si lo hice hoy o si hice o no hice la investigación, pero los profes lo notan, ellos saben, y tú también sabes. Entonces realmente creo que sí es mejor que piensen en eso, en cómo se pueden organizar. No todo el mundo se organiza de la misma forma, entonces si les interesa estudiar esto, es una recomendación que sean organizados,
pero cada quien tiene su forma de organizarse, entonces también como que lo consideren. Otra de las cosas que no vemos en las preparatorias y que sí van a tener que tomar en cuenta al momento de entrar en una carrera artística o que tenga que ver con algo artístico o todo esto, es aprender a tomar críticas, pero aquí viene mi rant. Por ejemplo, en un nivel medio superior, si fallas en matemáticas, pues hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, ¿no? Pero si fallas en un diseño, puede estar abierto a interpretación. A lo mejor si yo te digo que el color azul sirve para cuestiones médicas, tú me vas a decir, no, es el verde el que funciona para cuestiones médicas. Y realmente está abierto como a discusión, ¿ok? Entonces, aquí en el diseño, como no hay una respuesta correcta, solamente se puede decir que algo es como efectivo o menos efectivo para transmitir el mensaje. Y entonces es inevitable que cuando critiquen tu trabajo, alguien piense como de yo no estoy de acuerdo contigo, el azul funciona, el verde no funciona. Y la otra persona, que puede ser tu maestro o puede ser un compañero, te diga no es cierto, yo creo que funciona al revés. Entonces hay que aprender a tomar las críticas y hacer uno mismo autocrítico y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, igual en verde se ve mejor. Y también hay que saber diferenciar cuando solamente te lo están diciendo, cuando no está haciendo una crítica constructiva, sino que solamente están criticando por criticar. Entonces a lo mejor estamos hablando de cuestiones médicas, un cartel de cuestiones médicas, y te dicen, no, hubiera sido rojo. Y tú ya hiciste toda la investigación y sabes que el rojo no, y así, pero te insisten y te insisten, entonces tienes que saber decir como, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, a lo mejor el rojo puede funcionar y ya. Entonces es como trabajar también emocionalmente para que cuando recibas una crítica sepas diferenciar si es constructiva, si no es constructiva, si te conviene como hacer algo al respecto o no, y también que tú sepas construir críticas para tus compañeros que les funcionen y que no sea solamente por criticar, sino que sea algo estructurado. Otra cosa importante aquí es que las críticas es algo básico. Siempre, al menos en mi carrera, tomábamos como evaluaciones en el grupo. Entonces poníamos un cartel, mi cartel por ejemplo, y mis compañeros hacían comentarios al respecto. Es una forma de que varias personas traten de pulir su ojo para el diseño al mismo tiempo y nos ayudemos unos a otros. Entonces, si esto te ayuda a construir o a refinar tu visión en el diseño, hay que saber dar buena crítica y recibir críticas y entender que a veces hay profes que no son tan buenos para eso o que no saben dar críticas constructivas aunque traten de hacerlo. Entonces hay que como que aprender esa parte o como uno estar tranquilo emocionalmente, porque a veces sí pueden llegar a afectarte, ¿no? En cualquier carrera que sea creativa, como uno pone una parte de sí en el trabajo, a veces cuando lo critican es un poco difícil de no sentirse atacado uno mismo, pero hay que saber también diferenciar esa parte. Entonces creo que esta es otra de las cuestiones donde hay que como diferenciar entre cómo es estudiar otras carreras a cómo es estudiar específicamente diseño o artes o algo creativo. Entonces siento que por ese lado es diferente estudiar diseño y como les digo es algo un poco más abstracto de definir cómo es, pero yo encuentro estas diferencias principalmente entre esta carrera o estas carreras artísticas a otro tipo de carreras. Entonces creo que por ese lado puedo contestarles cómo es estudiarlo. La siguiente parte, que es el Q&A. En esta parte del Q&A me dejaron algunas preguntas y algunas de ellas ya las contesté durante el transcurso del video, pero estas son algunas que a lo mejor no se tocaron como tal en el video o que no sé dónde ponerlas. Entonces siento que no hay más que pueda decirles sin entrar en mucho detalle sobre
la carrera y sobre la escuela y todo eso. Así que voy a pasar a resolverles algunas dudas que me dejaron. Por ahí me dejaron una pregunta que era: ¿cuáles ideas erróneas tiene la gente acerca de la carrera de diseño y comunicación visual? Y yo creo que la principal, y que es algo que me di cuenta cuando estuve como buscando trabajo, es que en muchas de las vacantes de diseño o para diseño te piden, o a los diseñadores en general, te piden que también hagas como la función de community manager. Y yo me he encontrado que muchos puestos quieren que hagas tanto los elementos visuales, pero también que hagas la parte de conducir las páginas, de subir los posts, de hacer el copywriting, de gestionar como las cuentas. Y de hecho, o sea, sí podemos hacerlo, por lo mismo de que nosotros manejamos también la cuestión de comunicación, pero siento que a veces lo piden ya como algo que está dado por hecho y no. Generalmente el community manager es otro trabajo, o sea, otro puesto, y pues vaya, ya de por sí es un poquito denigrado nuestro trabajo en cuanto a las pagas y los salarios. Entonces también es como que nos están echando otro puesto sin pagarnos lo que corresponde. Entonces siento que es una idea un poco errónea que asuman que es parte de nuestro trabajo, aunque sí podemos hacerlo, realmente no está dentro de nuestro, no perfil, pero como actividades que generalmente se hacen. Y siento que el hecho de que esté siempre en las vacantes o que lo asuman, como que es un poquito dañino para la idea de lo que es el diseñador. Entonces sí podemos gestionar o sí podemos hacer esa función, pero siento que no está dado por hecho. Es como un extra, por decirlo así. Yo tengo, como les digo, amigos que lo hacen y que les gusta, entonces siento que es una idea un poco errónea, pero al mismo tiempo puede ser una idea errónea vista desde mi punto personal. Si acaso otra idea errónea que les comentaba antes era eso de que a fuerzas tenemos que dibujar o sabemos dibujar, realmente no. Otra es que los ilustradores son diseñadores o los diseñadores son ilustradores. No siempre pasa y realmente no es una visión tan problemática, porque alguna gente es como de no, tú no eres diseñador y no puedes hacer estas cosas, o tú no eres ilustrador y por lo tanto no lo puedes manejar. Yo realmente no creo de esa manera, yo creo que todos creamos y todos somos creativos, y es como una línea muy fina entre una cosa y la otra, entonces es normal que haya como esa confusión, pero pues son como ideas erróneas o como percepciones diferentes de diseño y comunicación visual. La siguiente pregunta es: ¿a qué campos me puedo dedicar? Y me encanta esta pregunta porque hay una chica, la chica que me dejó esta pregunta me dijo que hay muchas más cosas de las que uno piensa que se puede dedicar con esta carrera o estudiando diseño. Y las más conocidas pues son las especialidades que les dije, ¿no? Pero incluso dentro de estas especialidades hay como muchas ramas pequeñas y así donde te puedes desarrollar y que luego uno como que no sabe que o existen o que tienen que ver con el diseño o que te puedes desarrollar dentro de ellas con el diseño. Pero por ejemplo en el diseño editorial pues sabemos que puedes trabajar en periódicos, en revistas, pero también puedes hacer como portadas y carátulas de álbums y trabajar para artistas, trabajar para imprentas, incluso puedes realizar tu propia imprenta, tu propia editorial o cosas así. Y en cuestiones un poco más empresariales, te puedes dedicar a hacer manuales, folletos, dípticos, etcétera, 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 con los conocimientos editoriales. De hecho, dentro de estas cosas, siempre regresando un poco a la parte de las especialidades, yo siento que a pesar de que es bueno que te especialices, hay materias de cada especialidad que yo sugeriría que todo el mundo conociera o tomara.
O sea, por ejemplo, dentro de mi especialidad llevamos maquetación. Yo digo que todo el mundo, aunque no esté especializado en editorial, debería llevar maquetación, porque la maquetación no es solamente para los textos dentro de un libro o cosas así, o sea, te puede ayudar en todo, desde un cartel hasta, como les digo, manuales, las carátulas de los álbums y todo eso, y yo veo que eso les podría ayudar a mis compañeros de branding, y los de branding también tienen materias que nos podrían ayudar a los de editorial. Entonces es toda una rama de cosas. Pero para no ahondar más en ese tema, pasemos con lo que les digo acerca de dónde nos podemos dedicar. En cuanto a diseño de identidad y de branding, que como les digo es muy popular, y básicamente todo lo que se debe de diseñar para darle como reconocimiento y identidad a una marca, pero también puede ser para una empresa, una marca, una empresa, un producto o un proyecto. Y esto, por ejemplo, ellos dictan cómo se debe de ver para que se vea bien o que corresponda con el estilo de lo que quieren hacer, y no es solamente los logotipos, o sea, también trabajan, como les digo, en productos y en proyectos. Y por ejemplo, hay que darle identidad a festivales musicales, cómo se van a ver las pulseras, cómo se van a ver las pancartas, cómo se van a ver los stands, los vasos donde venden la cerveza, el agua, lo que sea, en proyectos culturales, en productos, en cosas como las comidas, las bebidas, los empaques, todo eso lo hacen también los de branding o los de identidad. Entonces también como que tienen ramas muy, muy interesantes. Y tenemos también pues diseño web o diseño de experiencia de usuarios, que como les digo, o sea, ellos se encargan de ambientes virtuales, páginas web, pero también aplicaciones, y no solamente hacen que se vean bien, los hacen que sean intuitivos, y checan toda esta cuestión de programar y de todo eso, que realmente puede usarse en muchísimas otras cosas, no solamente en programas o en páginas web, sino que, como les decía, cuando uno entiende cómo funciona el usuario, eso yo lo puedo utilizar en editorial o lo pueden utilizar en branding. Entonces ellos ya van creciendo, y aparte diseño web ahorita es muy popular o es algo muy demandado, entonces también es como interesante esa parte. Esta no se las mencioné como tal, como una especialidad, pero está el diseño audiovisual, y pues esto es para todos los que aman el audio, el video, las películas y todo eso. Y pues ellos se encargan de editar videos, de checar los audios, de conjugarlos, de que estén bien los timings, de que suene bien, de que correspondan. Entonces pues ellos se encargan de elementos visuales como los comerciales, las cortinillas, que son estas cositas que aparecen abajo en los, por ejemplo, en los noticieros que dicen Lolita Ayala, una cosa por el estilo. Y pues estos se pueden ubicar en programas de televisión, como en las noticias, pero también pueden ser las cortinillas de sección, en programas como, ya saben, de esos del sábado que cuentan chismes y cosas así, o de los programas de música, o de los programas graciosos, o de series de televisión. Para todo eso entran los de audiovisual. Y también puede ser los cortometrajes, las películas, todo eso va con los de audiovisual. Entonces pueden ser comerciales, musicales, hay un chorro de cosas que hacer con audiovisual. También animación creo que entra ahí, entonces es como todo un ciclo. No es cierto, olvídenlo. Animación y motion graphics lo puse como otra cosa. Estos también han sido muy solicitados últimamente. Y sí le puse que son como parte de la industria audiovisual. Pero también tienen como su propio nicho, y por eso los puse separados. Pero pues son animaciones, y estos puede ser desde GIFs, desde Reels, desde cosas para Instagram, para marcas, videos pequeños o grandes para empresas, comerciales, cosas para películas, para series animadas, o sea, para todo eso hay un chorro de cosas que puedes hacer con el diseño, ¿no? Y está uno de mis favoritos, y la ilustración, que como les decía, que es como una rama, que más bien como que no la considero una rama tan directa del diseño, pero es porque les digo que está como justo en medio entre el arte y el diseño. Entonces, es verdad que hay muchos diseñadores que
incorporan la ilustración en su trabajo o que lo usan completamente como la única herramienta para solucionar cualquier problema de diseño y se entiende, pero también hay gente que nunca lo toca en su vida, ¿no? Entonces, como ilustrador también hay muchas cosas que puedes realizar y como les digo, no es una rama tan directa, o al menos yo no lo considero como tan directa, pero sigue siendo parte de, y sigue siendo una herramienta que utilizan para resolver problemas de diseño. Entonces, como ilustrador, pues puedes hacer desde identidad, branding, puedes crear contenido para marcas, puedes hacer animaciones, y mi favorito, y algo que yo deseo con todo el alma, es que puedes volverte un ilustrador editorial, donde se juntan mis dos amores en esta vida, y eso incluye pues hacer gráficos para publicaciones como revistas, para hacer libros infantiles, libros escolares, libros en general de cualquier tipo, cuentos, novelas gráficas, todo ese tipo de cuestiones las puedes hacer desde el lado de la ilustración y un poquito del lado de editorial. Entonces como que hay muchísimas cosas a las que te puedes dedicar, y también hay otras ramas a las que no les pongo como tal un nombre, pero que igual son parte de, y está por ejemplo la tipografía, los que diseñan tipografías, fuentes y todo eso, la gente que hace dentro de este mismo, por ejemplo, el lettering, la gente que hace fotografía también tiene como su propia rama dentro del audiovisual, podríamos decir. Y pues el primero se explica solo, la gente que hace fotos que se pueden utilizar en todo, ¿no? Desde revistas, periódicos, noticieros, para empresas, para proyectos, para marcas, para eventos, para todo tipo de cosas. Por ejemplo, ramas a las cuales no les pongo un nombre como tal, pero que igual son parte de, y pueden entrar como en otras de las ramas que ya les platiqué, pero las considero como las suyas propias, que por ejemplo están los diseñadores tipográficos, que son los que hacen las fuentes o hacen como caracteres especiales para logotipos, o desarrollan tipografías específicas para eventos, para el branding, para un chorro de cosas. También ahí dentro yo consideraría a la gente que hace el lettering, que es pues como escribir, bueno, va a sonar muy ignorante de mi parte, pero los que escriben como muy fancy o con estas como, ¿cómo se les llama? Glifos, no, que hacen, escriben muy bonito, escriben de formas muy bonitas. Y después está por ejemplo la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía solita tiene un chorro de variables donde pueden trabajar para periódicos, para revistas, para entrevistas, para programas, noticieros, para películas, para editorial, para eventos, para todo tipo de cosas. Entonces, en este caso también, por ejemplo, estos dos pueden apoyarse de la parte de vender licencias. Entonces hay gente que toma fotos que usan para stock. Stock pues es cuando entras como a una biblioteca de fotos y tú pagas por poder utilizar una foto, porque a lo mejor tú para tu diseño ocupas a una persona apuntando, ¿no? Y hay gente que se dedica a tomar fotos para que las puedan usar en ese tipo de cosas, ¿no? Igual con las tipografías, hay gente que se dedica a hacer tipografías y a ofrecerlas y en ciertas páginas o lugares así, y pagan licencias. O sea, por ejemplo, uno si descarga una fuente, si es libre, pues es libre, pero si no, uno paga por ella para poder usarla en sus proyectos, y ahí es donde entran las licencias, ¿no? Entonces estos dos como que tienen esa ventaja. Realmente muchas ramas del diseño tienen esa ventaja de poder venderse y tener licencias y así, pero estas son de las principales que uno encuentra. Y también, por ejemplo, avanzando un poco más en esta parte de las ramas, tenemos a los diseñadores de la información, que igual pueden entrar dentro de alguno de los otros, como en editorial, por la cuestión de la maquetación y todo eso, pero aquí entra específicamente la gente que hace como las cosas que hacen los de Pictoline, con las infografías, los gráficos, los mapas, las viñetas y todo este tipo de cosas, el material didáctico o los instructivos. Es como la gente que hace la señalética, ¿no? De empresas, de locales, de ciudades. Todo esto del diseño de la información tiene su propia rama.
y pues esto es como una vista general de lo que yo sé que se puede hacer, pero hay un chorro de cosas que yo creo que ni siquiera puedo imaginar o que no he tenido como el placer de enterarme, de conocer, pero hay un montón de cosas. Y mientras más se especializa uno, mientras más conoces el ambiente, realmente vas conociendo un chorro de cosas más que hay que hacer o que se pueden hacer. Y también hay gente que termina, como les digo, estudiando esto para poder apoyar sus propios negocios, para hacerles su branding y eso, y terminar dedicándose a cualquier otra cosa que sea menos el diseño. Pero siempre es bueno como tener ese apoyo o ese conocimiento en ti, entonces realmente es válido que aprendan diseño para otras cosas, o que vean que realmente tener el diseño te puede ayudar a hacer ciertas cosas para llegar a tu objetivo. Y pues eso, o sea, como que estudies diseño no quiere decir que vayas a ser diseñador toda la vida, pero estas herramientas te pueden ayudar a llegar a donde tú quieres. Y yo, por ejemplo, siento que como recibimos nociones de comunicación y de publicidad, puede que ni siquiera ejerzamos diseño como tal, sino que hagamos más esta parte de community manager y eso que les platicaba antes. Entonces todo depende de lo que tú quieras hacer y de lo que quieras lograr. Y muchas veces cambia, o sea, yo al principio decía que yo odiaba editorial, porque mi primera clase con editorial no me enseñó realmente nada de lo que era editorial en sí. Y ya cuando llegué a la especialidad, así como que lo amé, ¿no? Y siento que eso, pues es válido que pase. A lo mejor tú entras diciendo voy a ser ilustrador y te terminas enamorando completamente del branding o de la foto y así. No quiere decir que lo vayas a abandonar, puede que sí, pero todo depende de cómo te vas desarrollando, y por eso creo que es tan importante como la experiencia. Y siento que pues sí, es como parte importante y bonita de estudiarlo. Y pues creo que ya estoy llegando a la parte donde estoy romantizando las cosas. Vamos a parar un segundo ahí. Y voy a continuar con algunas de las preguntas. Como les digo, algunas las contesté al inicio del video. Entonces, este es el momento en el que van a los comentarios y me escriben si tienen dudas de algún otro tipo para contestarles, ya sea en alguna historia en Instagram, si es una respuesta corta, y si es algo más largo, hacerles una segunda parte de este video. Y a lo mejor por ahí, esperemos, ahora que lo pensé mientras grababa, traer gente que les pueda platicar su experiencia de ellos y que así ustedes aprendan de otras visiones y no solo la mía, por lo mismo de que les digo que llega un punto en el que yo empiezo a romantizar las cosas porque a mí me gustó mi experiencia, pero otra gente que cursó lo mismo que yo cursé lo sintió de manera diferente. Entonces, les repito una vez más el disclaimer de que vayan, acérquense a la universidad a la que quieran estudiar, acérquense con gente que estudió ahí y pregúntenles cómo es. Si pueden aprovechar y tomar los propedéuticos, háganlo, porque es algo que te ayuda como a entender cuál es la dinámica, cómo son las clases, cómo son las instalaciones y todo eso. Entonces, yo considero que es algo importante. Y pues creo que eso es todo por ahorita. No quiero hacer el video aún más largo de lo que ya es, así que voy a despedirme un poco como de golpe. Pero pues espero que esta información les pueda ayudar. Y si aún después de esto se siguen sintiendo como perdidos o con dudas, les repito que mis mensajes siempre están abiertos. Pueden mandarme un mensaje a Instagram, también está Facebook, también está Twitter, también está TikTok. O pueden dejarme un comentario aquí. Creo que antes había mensajes aquí en YouTube, no estoy tan segura. Ya no estoy tan segura, pero si los encuentran, me dicen. Siempre están abiertos para lo que ocupen, por si tienen más dudas. Como les digo, puedo hacer una segunda versión de este video. Puedo traer gente a que hablemos al respecto. Y pues aquí estoy para ayudarles en lo que se pueda. Y recuerden que está bien sentirse perdidos apenas. Bueno, más bien sentirse perdidos algunas veces o así sobre esto de estudiar o de las carreras que pueden tomar. Pero como les digo, pues ojalá que encuentren pronto su camino. Está bien si se sienten perdidos por un tiempo,
o si terminan alejándose de este camino de ser creativos, también está bien. Entonces, creo que voy a cortar aquí el video porque les digo que ya no quiero que se haga más largo. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse, darle like, compartir si se puede. Y pues aquí estamos para lo que necesiten. Pueden dejarme un comentario, pueden mandarme mensaje. Y pues nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Tomen agua y nos vemos después. Bye.